Bueno, y una de las cosas que necesita considerar también es un poco lo que viene de la historia, que hace un poco referencia a Primac, ¿no? Y cómo eso con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Y con una razón, yo creo, bastante lógica respecto a su función, y que tiene que ver en cómo comprender lo que está ocurriendo respecto a la situación, que va a ser incendio en este caso, cómo ponerlo bajo control, hacer extinción, pero sobre todo cómo preparar ese escenario para mostrar eso. Que es por ahí no sé si lo difícil o lo complicado, pero cuesta un poco a veces contextualizar algunas cosas. Y lo importante es que entre todos, podamos llegar a un acuerdo de cómo esto se debe demostrar para una condición determinada. Entonces es necesario que tengamos esto en consideración. Y si yo les vuelvo a preguntar hoy qué le hace falta a un instructor de CFBT en la actualidad, ¿ustedes qué me dirían? Han tenido un tiempo como para pensar. Adicionalmente lo que ya habíamos estado discutiendo en la teoría virtual. ¿Qué otras cosas más adicionalmente creen ustedes que hacen falta? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le falta al instructor CFBT hoy en día? Sí, o ustedes como futuros formadores, ¿qué cosas creen que les hace falta? La lectura. ¿La lectura de qué? La lectura de documentos que sean justificados en base a los experimentos que se han estado elaborando. En base a ciencia. A la ciencia. O sea, todo evidenciado científicamente. Okay. En el caso, si yo preguntara ahorita cuántos estados de la materia hay, sé que muchos van a decir, no, hay 3 estados de la materia, porque es lo que nos muestran los libros. Pero realmente, si me voy más a fondo, existen 5 estados de la materia que están ya registrados y específicos. Y si nos vamos un poquito más allá, el estado de la materia, en el estado plasmático, nosotros miramos que el fuego puede estar en un estado plasmático. Y ya ahí, entonces ya tu mente empieza, ay, chulo. Y hay muchos instructores que ni siquiera saben eso, ni siquiera saben cuáles son los otros estados de materia que están en estudio, eso es otro mundo. Entonces hay que documentarse. Pienso que la lectura. Sí, señor. Nosotros vamos a aportar, después Tito creo que va a ir ya a preparar un drive donde va a estar toda la información que yo tengo adicionalmente los documentos preparados sobre las clases que hemos estado haciendo virtual y sobre documentación de respaldo que tiene que ver ya con lo propio del entrenamiento en el simulador. Ustedes van a tener unas guías de referencia para cada una de las etapas o fases de entrenamiento que tienen que ver las diferentes modalidades o usos que le van a dar al contenedor, desde la demostración de demo hasta los 3 ataques que normalmente se hacen en un contenedor de esas características, en cómo ese contenedor se tiene que preparar y todo lo que se hay que considerar para tal cosa. Esa información va a estar, vamos a poner ahí manuales de referencia para que ustedes tengan, manuales que vienen de la escuela sueca hasta algunos estándares de referencia que ya hemos estado compartiendo con ustedes. Así que esa información va a existir, que es lo que se toma como referencia. Bien eso. ¿Qué otra cosa decís? No, que digamos, tiene que haber evidencia científica de uno, o sea, para que se considere como evidencia científica, tiene que estar validado por la comunidad científica, publicado en la revista, en algún lugar que lo valide. Así es. No es lo mismo lo que dice una persona que lo que dice la comunidad científica. Queda más en evidencia para algunos casos, no sé. Por ejemplo, el caso de la pandemia, lo que decía la comunidad científica era una cosa, capaz salía un médico y decía una cosa y la gente decía, no, pero lo dijo un médico, pero el médico ese no es la comunidad científica. Claro. Y eso no hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué tiene? Sí, vamos. Continúa, tengo internet. No, por favor. Un aporte. Sí. Yo creo que un instructor CFBT lo que debe de tener, primero puede dominar las herramientas con las que puede demostrar el servicio. En este caso, el simulador. Tenerlo, muchos no lo tenemos, y después dominarlo, manejarlo, saber demostrar lo que está diciendo.
actualmente los bomberos son muy manuales, visuales, muy poco o algunos bastante de lectura, pero el campo, o bastante de campo y poco lectura, pero la combinación es lo que debemos lograr como instructores de CPDT, exclusivamente de CPDT. Es mi opinión. Y es lo que vamos a intentar desarrollar en estos 5 días, es justamente esas herramientas del fundamento teórico con cierta base científica, ver qué cosas nosotros como herramienta utilizamos y cómo eso lo podemos poner en práctica. Sobre todo por algo muy importante que Marcos decía, nuestra profesión como tal tiene un alto contenido de habilidad práctica. De habilidad práctica que hay que muchas veces decidir en segundos. Y esa habilidad tiene que estar desarrollada y eso necesita una metódica para poder, durante el proceso que vaya en evolución, que vaya creciendo. Y una de las cosas interesantes es manejar ese simulador, que como bien dice Marcos, no todos lo tienen, algunos entrenarán en alguna estructura que ha estado construida desde algún tiempo ya por ahí en la ciudad, o alguna casa que se consigue dentro de la ciudad, con sus diferencias por supuesto, o el contenedor solo, y bueno, son las cosas que tenemos que empezar a manejar. Lo importante es que ustedes de acá se lleven esa referencia y ver cómo eso ustedes lo pueden adaptar a sus realidades, considerando ese contexto. Años, gracias, Marco. No sé quién más decía. Sí. O sea, yo un poco a lo que dice acá el compañero, dado que nosotros venimos de todos distintos lados, donde cada lugar tiene su, llamémoslo así, el cómo forman sus formadores. La idea de nosotros acá, creo yo, que tenemos que nosotros como futuros instructores ver, es que unifiquemos términos, que nos llevemos, como dice un poquito, que dejemos de lado algunas cosas, quizás que estamos muy en una burbuja, abramos la mente para que cada uno nos llevemos a nuestras localidades, a nuestros países, lo que acá nos explica para nosotros, esto lo impartamos en otro lugar, y lo que acá le está diciendo es que estos criterios se unifiquen para que todos inspiramos bajo la misma base. No bajo la base comercial acá que algunos se otra cosa, otros otra cosa, no. Acá vemos una X cantidad de personas que nos vamos a ir por esta base, lo que te está proponiendo, nosotros vamos impartiendo un lugar y ustedes saben que hay un instructor de nosotros, o sea, este es esta base, a toda la gente que va allá va con esta base. Y empezamos a ramificar un poco más todo el tema del centro de lo que estamos viendo. Sí, señor. Respecto a eso, una de las cosas interesantes que hay sobre esto es que yo les decía en su momento, cuando hicimos las clases virtuales, que por más que ustedes busquen todos los cursos de referencia que hay como instructores de especialidad, si bien todos son parecidos, tienen cierta similitud, no todos abarcan las mismas cosas. Y nosotros tenemos una particularidad con esto a veces, que tratamos de organizar los eventos en función a los recursos y a las características propias del lugar. Tenemos que adaptarnos a eso. De nada yo sirve que venga a decirles cómo lo hacen en Suecia, porque ustedes no van a poder aplicar absolutamente nada. Entonces, intentamos en función a nuestras realidades latinas y a la experiencia propia que por ahí cada uno ha tenido, decir, che, bueno, esto es lo que más o menos está funcionando, esto es lo que se puede poner en práctica, porque más o menos ya conocemos el paño de algún lugar. Entonces, tomamos esas referencias para poder armar esto, que es como lo viene haciendo la gran mayoría. Algunos otros más, con otros recursos, otros con menos recursos, pero básicamente esa es la línea. Y por supuesto no podemos cubrir absolutamente todo. Por eso yo les mencionaba durante las clases anteriores, yo les decía, no podemos abarcar toda una clase de pedagogía. Eso es algo que ustedes van a tener que hacer eventualmente. Tomar cursos de pedagogía para desarrollar más ese proceso y para que ustedes sean mejores en el momento de transmitir conocimiento. Yo tranquilamente, como hicimos de referencia, le dimos el manual de 1041 de la versión anterior, pero ese curso lleva una semana. Y simplemente vamos a hablar de cuestiones pedagógicas. No van a sentir ni olor a uno. O sea, es una semana estar así, sentados. ¿O no es la semana? Entonces, bueno, son las cosas que nos ocurren. Entonces acá era un poquito poner eso en contexto, qué cosas necesitaría en el futuro formador como básico para decir, che, bueno, al menos necesito conocer sobre ciertos estándares de referencia, qué cosas tengo que tomar de la norma para esta situación en particular, tener algunas 2 o 3 herramientas pedagógicas que me ayudan a mí a llevar una clase adelante, un plan de lección, cómo ordenar eso, el plan de quema que lo tenemos que adaptar con los chicos locales, porque es la autoridad de jurisdicción que pone eso bajo control y bajo regla. Entonces nos vamos a tener que adaptar a sus planes de quema. Es conocer eso. Después yo como
adicionalmente me manejo con esto, ya es un problema de forma. No, además tenés que tener las actualizaciones al día. Yo puedo hacer un curso de CFT en 1990 y yo me quedo con eso, y hoy en 2023 quiero seguir aplicando lo que estoy. Yo no tengo las actualizaciones necesarias para el tiempo que corre, vamos a ir teniendo cosas quedadas en el tiempo. Sí, señor. Y eso que Marcelo está diciendo es algo que nos ha tocado como experiencia propia a nosotros, de quedarnos con muchas cosas en el proceso, en su momento de lo aprendido, y después durante el paso del tiempo de encontrarnos con las personas adecuadas tal vez, eso ayudó a decir, che, bueno, estábamos haciendo cosas que no eran necesariamente así, y tuvimos que actualizar un montón de cosas en el proceso. Y esto que ustedes decían, la base científica es fundamental. Hoy si uno pudiera decir, che, bueno, ¿cuál es la base científica? Bueno, el NIH, todos los experimentos que se han hecho en Estados Unidos, uno puede considerar que eso es importante y que la ciencia es importante y nos ha dado un montón de información que tal vez desde el punto de vista práctico para mí como bombero no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el dato empírico que yo tengo para corroborar eso. Eso que yo veía en la práctica, que no tenía cómo medirlo, hoy tengo un valor, tengo un número, tengo una referencia que me está diciendo, bueno, esto funciona de esta manera y pasa por esto, por esto y por esto. Es que a raíz también hay mayores niveles de privacidad, ¿no? Sí, señor.